El invierno llega y la paz continúa en Alicinet. Ante todo, Real se encarga de cosechar antes de que llegue la nieve, y consigo la falta de cultivos. De repente, una caravana de The Armored Corridors llega a nuestras puertas. Como bien nos anticipa, debemos tener cuidado con las mercancías que comerciamos, ya que estas son esenciales para el futuro próspero de nuestra pequeña comunidad. Tun Meb Sutath trae noticias de las tierras aledañas y más allá. Un Grey Langur ataca a nuestro líder, pero en una batalla no tan épica, sin heridos graves, excepto por el segundo Grey Langur que la caravana se encarga de derribar al instante. Luego de darme cuenta que no teníamos mucho con qué comerciar, comienzo a excavar para colocar una joyería, ya que es una mercancía muy deseada por las caravanas. Las primeras crías empiezan a aparecer, y así, el hecho de replantearnos la zona ganadera. Los muros no se van a construir solos, pondremos manos a la obra en la fabricación de bloques de piedra. Los primeros cultivos de Pigtail dan frutos, o mejor dicho, futuros hilos. Las joyas tienen un alto valor, lo cual nos va a permitir comerciar con objetos con los cuales no contábamos actualmente. Comenzaremos con la producción de alimentos, lana y demás en la zona ganadera. Con Real en búsqueda de nuevos artículos, comerciaremos nuestras primeras joyas cortadas, por un valor total en concepto de trueque de 3.200. Los enanos necesitan diversión, relatos, cerveza y por supuesto música, lo cual nos llevaremos estos dos nuevos instrumentos para la taberna. Peces, frutos y queso nunca están de más, lo cual nos permite, sin siquiera entregar todas las gemas, comerciar con éxito con Cthulhu. Las praderas de Alicinet prosperan y consigo traen una nueva oleada de inmigrantes,
que asciende en número de población a 23. Ya el espacio de la caverna nos estaba quedando chico, lo ampliaremos un poco para más adelante agregarle un poco de decoración. Sin que nadie se lo espere, Dodok, en un ataque de inspiración artística y a la vez sospechosa, toma por sí la joyería y comienza una fabricación misteriosa. Por no darme cuenta de configurar en su totalidad el espacio de los animales, la cría de cabra muere de hambre dentro de la taberna. Dodok termina la creación misteriosa. Como resultado de un arduo trabajo, creó un Tadatel Esungan, una figura de citrino de Esum Suelter... me va a costar un huevo. Esum Sueltergils, de alto valor monetario histórico para nuestro poblado. Con la ampliación de la taberna, nuestro bardo Dodok fue asignado para entretener y agasajar a todo aquel que beba. Los goblins oscuros no tardarán en atacar y querer secuestrar a nuestros niños. Necesitaremos conformar un primer escuadrón defensivo. Por lo tanto, comenzaremos con las construcciones de las forjas en el cuarto piso. Crearemos un pequeño stockpile en la entrada para tener nuestras armas a mano en un posible ataque sorpresa. Dodok vuelve a ser protagonista. Por sus habilidades tácticas tendrá el puesto de comandante militar y también conformará el primer escuadrón, los Macemans. Las armas no son las únicas en representar el poder de una civilización. Los libros son una parte esencial, no solo para la adquisición de sabiduría, sino también para que nuestra historia perdure en el tiempo y el legado de Ral quede en la memoria de todos. Ral no para de trabajar, manteniendo las órdenes al día, cosechando, construyendo y fabricando.
pero toda leyenda necesita un descanso y dispersión. Esta comunidad debe prosperar por el bien de las tierras y el reino de Dí Armor.